Buenas tardes, radioyentes de Tradindova. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Hoy tenemos una invitada especial por lo que hace, por lo que transmite y por el instrumento que trae, que es un instrumento exótico, milenario, y que nos va a aportar un montón de información que yo creo que nos va a transformar desde el minuto uno. Marina Sberowski, bienvenida. Hola, buenas tardes. Nos conocimos en 2007 en un viaje a Londres. ¿En Dublín? Sí, hicimos un viaje en 2007 Sí. Y luego coincidimos muchos años después, justamente en enero, en un baño de gong al cual me recomendó Fina, una amiga en común, y me pareció interesante realizar una entrevista pues, para dar a conocer el instrumento y sobre todo el uso terapéutico que le das. Pero tú antes ya habías tocado tu instrumento musical, que era el saxofón, en Rubielos, ¿es así? Es así, sí, pero también lo que destacaría es que como vengo de una familia también, soy francesa de origen ruso, y como yo decía, la cultura que he recibido es más ruso que francesa. Y entonces nosotros desde pequeño, y gracias a mi madre, estuve tocando música. O sea que empecé con el piano, pero también estuvimos bailando, estuvimos cantando folclore ruso. Entonces todo ha hecho que me he sensibilizado con la música y cantaba el coro de la iglesia también, o sea que... Y después poco a poco pues volví a tocar el piano, toqué un poquito la balalaika, que es un instrumento ruso. Es como un laúd, ¿no? La forma de tocar. ¿Cuerdas dobles? Sí, exacto. Muy bien. Y luego, estando viviendo en Rubielos y no había piano, pues dije, voy a tocar algo. Y empecé la clarinete y después el saxofón. ¿Cómo fue lo de llegar a Rubielos? El Rubielos fue porque encontramos un trabajo. Porque la madre de mi pareja, de mi marido, vivía en Camarena la Sierra. Y de ahí hicimos amistad con varias personas y buscábamos un trabajo y ahí encontramos en Fuentes de Rubielos. Y después ya me mudé a Rubielos de Mora. ¿Y enseguida hiciste lazos con la banda de música o un poco con el tejido? No, ha sido mucho más tarde. ¿Fue más tarde? Sí, porque ya había 2 niños ahí presentes que requerían la atención. Así que ha sido mucho más tarde, como 10 años después. Sí. Empecé tarde, pero bueno, empecé. Pero bueno, ya te integraste en la banda con el saxofón. Sí, exacto, sí. Y después llega un momento, ¿el gong lo tenías en mente o cómo apareció este instrumento tan exótico? Exótico. El gong llegó mucho más tarde. Llegó hace, voy a decir, como unos 5 años atrás, ¿no? Yo me mudé a Valencia, en Sollana, más exactamente, y ahí empecé a ir a clase de yoga. Y mi profe de yoga pues tocaba el gong al final de la clase para relajarnos. Y yo sentí los efectos del gong en mí y dije, wow, ¿esto qué es? Y conforme iba recibiendo, me gustaba cada vez más. Pero todavía no me atreví a hacer el paso para seguir la formación. Esperé como unos 2 años hasta que me decidí y dije, este año sí. Y puedo decir que el momento que dije el gong este año sí, el universo conspiró para que yo pudiera comprarme el gong, pudiera pagar la formación y todo lo que va alrededor. Fue como mágico. El gong es mágico. Cuando sientes la llamada, ahí está ahí presente y el universo también. Y cuéntanos, el instrumento, además para fines terapéuticos, ¿qué otros usos tiene o en qué contexto se utiliza? ¿Es más de Oriente, entendemos? A ver, no se sabe muy bien el origen del gong, ¿no? Pero se supone que se ha descubierto en Mesopotamia, que hoy es el Afganistán y el Irán, y luego se encontró en Birmania, que es el Afganistán, en el norte de la India. Y luego se encontró en China, en Tibet, pero realmente no sabemos si tiene como unos 4.000 años antes de Cristo, eso sí.
lo que me interesa del gong es que tiene un efecto muy terapéutico sobre las personas. ¿Por qué? Porque un gong emite unas vibraciones y somos vibraciones y somos energía. Entonces es imposible no vibrar con el gong. Lo que hace es que los sonidos, las frecuencias que nos alcanza a través de cuando estamos acostados, cuando recibimos un baño de gong, cuando recibimos el gong, estamos acostados y la vibración nos llega por el suelo. Entonces, nuestro cuerpo se transforma en un oído muy grande. No es tanto escuchar con las orejas, sino que es el cuerpo que se transforma en un oído muy grande. Las vibraciones entran por toda la piel. Y en un baño de gong no tenemos que hacer nada, solamente relajarnos y entregarnos, que eso es la clave para recibir el máximo beneficio del gong. Yo recuerdo que estábamos tapados con mantas y es como que baja la temperatura. ¿Y esto a qué se debe? Sí, porque entramos en una onda delta, que es la onda del sueño. Entonces, cuando tú te duermes, pues también el cuerpo enfría, entonces tenemos más frío y tenemos ganas de taparnos. Entonces, es un poco esto, como entramos en una onda así muy de relajación a tope, pues el cuerpo enfría y necesitamos taparnos. Y aquí, de alguna manera, la parte terapéutica no es las que conocemos al uso. Por ejemplo, en otras terapias se habla, pero aquí es como que las respuestas te llegan de alguna manera. Yo lo sentí así un poco. Sí, lo que hace es... nosotros nos sanamos con el gong. Tú te sanas con el gong, porque cuando más te entregas al sonido, a la vibración, más te va a llegar a lo que necesitas. ¿Qué pasa con la vida actual? Estamos bastante desequilibrados, vamos a decir desequilibrados sin ningún contexto negativo, ¿no? Pero estamos en una frecuencia y estamos constantemente como decía, agredido un poco con los sonidos, las frecuencias vibratorias del exterior, que son metro, coche, ruidos que no son que son disonantes. Entonces lo que hace pues nos desequilibramos. También lo que nos desequilibra son todo lo que los pensamientos que ponemos en la cabeza, ¿no? En automático, ¿verdad? Las emociones nos desequilibran, porque si vivimos en una época como lo vivimos hace poco, una época de estrés y de miedo, pues el cuerpo, claro, ya no vibra de la misma manera, vibra con el miedo, vibra con tensión. Entonces no estamos al tope de nuestra vibración, vamos a decir... una vibración armónica. Lo que hace el gong es reequilibrarte, afinarte, revitalizarte. Y eso se hace de una manera muy armónica cuando tú estás recibiendo el gong. O sea que tú recibes las vibraciones, al entregarte la vibración hace el trabajo en ti. Entonces... hace la vibración en ti porque las vibraciones están conducidas también por, ya somos 80 o 75% de agua, son mucho agua. Entonces la vibración lo que hace es equilibrar nuestras aguas, y las aguas están en todo nuestro cuerpo. Y entonces cuando las vibraciones pasan por el cuerpo, pues el agua es más armónica. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de esta experiencia de un japonés que hizo una experiencia con un agua y una vibración. Cuando le decíamos una palabra amoroso, el agua, la molécula del agua era una estrella bonita, como un copo de nieve.
algo muy, muy hermoso. Cuando le decíamos una palabra negativa, una palabra muy, a veces decir fea, el agua, la molécula era totalmente distorsionado. No sé si habías escuchado, sí. Pues es un poco lo que pasa con la vibración del gong. Lo que hace es armonizar todas estas moléculas. Por eso es tan potente. Es tan potente. Y luego, además de las sesiones que hacéis de 1 hora, hay baños de gong con varios gongs, jornadas de un día entero. ¿De qué manera se puede enfocar? ¿O qué experiencia has tenido tú así más potente en torno al gong? La más potente es que depende de cómo estás tú. Claro, pues que va cómo te sientes. Si estás en un momento, pues... es que potente puede ser potente en cualquier momento del gong. O sea, que puede ser lo de una sesión de 1 hora, como en una sesión de lo que se llama una puja de gong, que son 9 horas de gong, o puede ser en una meditación con gong, también que en la meditación con gong se toca con una masa diferente, que es más dura y entonces llega más en profundidad. Entonces la experiencia depende cómo tú estás en este momento. Puede ser algo muy placentero, puede ser algo que te sacude y que te pone en tu sitio. Es propia cada persona y momento. Y es recomendable para todo tipo de personas, entiendo. Sí. Algunas excepciones hay, por ejemplo, por mujeres que están embarazadas a los 3 primeros meses, normalmente no se recomienda. Personas que tienen como epilepsia tenemos que hacer como cuidado, no podemos tocar las masas más duras, vamos a hacer algo muy suave. Problemas también psíquico también hay que hacer con cuidado, siempre con cuidado. Se puede hacer, pero con cuidado, con masas diferentes, con tanta fuerza, o sea que todo es viable. Sí. También has hecho conjuntamente actividades de respiración con Bea, que es una conocida nuestra de Linares, o que ha vivido en Linares, en el pueblo de mi padre. Sí. ¿En qué consiste exactamente la parte que hace Bea? La parte que hace Bea, ella hace respiración consciente. Entonces, un día nos ocurrió juntar el gong con la respiración consciente. Entonces, ella, como en su respiración utiliza música, decidimos de que en vez de música yo utilizaría el gong y todas las herramientas que suelo llevar conmigo con alguna sesión con gong, que es un tambor chamánico, las maracas, los corótalos, los cuencos tibetanos. Entonces voy combinando según lo que ella necesita, la intensidad que quiere para su sesión. ¿Y el gong lo introducirías en algún sitio más, en algún ámbito? Porque comentabas que tenías por ahí alguna idea en marcha para hacer con niños. ¿Se podría llevar a cabo algo chulo? Se puede llevar a todas las personas, los niños sobre todo, porque ¿qué pasa con el gong? El gong lo que hace es, las vibraciones del gong te hace volver a tu esencia, la más pura. Y como yo decía, pues nosotros estamos influenciados con todo lo que es así, todas las emociones, pensamientos, estrés de fuera. Y los niños es la pura inocencia, ellos están conectados totalmente con el presente. Nosotros vamos con los años perdiendo a partir de unos 7 años, años de la razón, ¿no? Cuando empezamos a pensar, la mente ya empieza a evadirse hacia el pasado o hacia el presente, al futuro, ¿no? Entonces, los niños son un momento presente. Entonces, ellos están muy conectados con las vibraciones del gong. Y eso es para que mantenga esta, vamos a decir, pureza. Es genial para ellos. Así que mi intención es de hacer baños de gong para ellos. Como son niños, no suelen aguantar 45 minutos acostados, entonces se reduce a como a 20 minutos según la edad. Yo todavía no lo experimenté, pero sí que amigos lo han hecho, entonces voy a ir experimentando. ¿Qué le dirías a una persona adulta, no es mi caso porque yo ya lo he hecho, que tuviera dudas si le apeteciera probar una sesión, animarse, reencontrarse, un poquito buscar hacia adentro? ¿Qué le dirías?
Y yo le diría que lo pruebe, porque la experiencia es propia cada una, pero siempre, siempre, siempre te va a traer algo bueno, porque lo que hace es conectar contigo mismo realmente. Entonces, con la vida que llevamos muchas veces, por no decir que todos los momentos, estamos desconectados nosotros de lo que somos realmente, ¿no? Ahí no voy a entrar en detalle, pero es que somos mucho más que un cuerpo. Entonces, lo que hace es reconectar contigo mismo, con el presente realmente, vamos a decir así, con tu esencia. Entonces, lo digo que yo no aconsejaría, pero yo invito a que lo pruebe para que sienta los efectos en ellos. Es muy recomendable de seguir, ¿no? En una sesión tú puedes tener varias sensaciones, ¿no? Pero nunca hay que quedarse, si es una sensación que no es muy agradable, nunca hay que quedarse con esto, porque quiero decir que el gong lo que hace es, va a donde tú necesitas. Yo no sé lo que tú necesitas, ni a lo mejor tú sabes lo que necesitas, pero el gong sabe lo que necesita. El cuerpo habla. Yo me refiero que, por ejemplo, cuando acumulamos estrés, empezamos a tener sensación en el hombro o en donde sea, en el estómago, dolor de cabeza, bueno, todos los síntomas que conocemos, ¿no? O sea, que dolencias. Cuando tenemos una dolencia ya sabemos que ya el cuerpo ya no está en armonía. Hay un estrés en un sitio y tensión acumulada, que esto se repercuta en una parte tuya, la parte más débil o la más sensible. Y lo que hace el gong, pues relaja todas estas tensiones. Entonces, si a lo mejor tú no sabes dónde está la tensión, él sabe dónde está la tensión. Va al sitio. Sí. Puede ir a lugares así también muy antiguos, ¿no? Que tú no pensabas que ya lo tenías asumido, no, es que no está, todavía son pequeñas cositas que se han quedado y que hace su efecto terapéutico. Te libera la tensión, libera las emociones, luego también armoniza las células de tu cuerpo. Y aparte hay una parte muy interesante, creo, que mucha gente a lo mejor es reacia a hablar de según qué temas, y ahí todas las respuestas vienen en silencio, como decíamos, ¿no? Sí. Respeta mucho la intimidad de la persona, y entonces por eso abarca a mucho tipo de gente, ¿no? Creo yo, por ese sentido. Sí, porque lo que hace el gong es que tú entras en un momento de profunda meditación y de silencio. Estás contigo mismo. Claro. Realmente. Entonces, cuando estás contigo mismo, pues tienes, como voy a decir, como unas revelaciones. El gong lo que hace, te da mucha claridad mental también. Eso te puede ayudar a tomar conciencia de ti mismo, sí. de ver dónde están los bloqueos. Bueno, es lo que me pasó a mí, ¿eh? Yo estoy hablando muchas veces de mi caso, ¿no? Que yo en la práctica diaria que teníamos que hacer en la formación, por ejemplo, yo he visto los efectos en mí, que por ejemplo también cuando tenía problema cuando sentía una cosa que no quería, que sentía que no acababa de expresarse, cuando sentía una tensión, yo me dirigía hacia el gong y me sentía relajada. Y sentía y me venía información, de información en el sentido, si total no es nada importante, todo es tranquila, esto, respíralo y confía, ¿no? O sea, que cosas así que te da mucha confianza en ti mismo. Y he visto también que muchas veces me sentaba antes de hacer la práctica, tenemos que hacer una pequeña meditación antes, que yo me ponía delante del gong y empezaba a tener una sensación de alivio y empezaba hasta a llorar de alegría, ¿no? El gong está aquí, aunque tú no lo oyes, está vibrando con nosotros, con la voz, porque vibra con todo, vibra con cualquier objeto. Yo hice la sesión en enero y en mi caso particular me animó o me proyectó a hacer algo importante, que era hacer unas constelaciones familiares 20 días después. Y luego volví a hacer como en junio, ¿no? Como que
al final todo se aúna pues para hacer una búsqueda interna y aceptar al final quién eres, aceptar quiénes son tus padres y lo que hay, que es lo más importante, ¿no? Sí. Aceptar lo que venimos a hacer y entender nuestra misión, Sí. que va más allá, como dices, de este envoltorio, este humano, este cuerpo, ¿no? Es algo más profundo. Exacto. El gong te ayuda a aceptar muchas cosas que tú... Y también es un espejo. Te enseña lo que tú no quieres ver. Lo que hace es realmente es volver hacia el amor. Cuando tienes un espejo, realmente cuando trata lo que tú no quieres ver, es para que tú vuelvas hacia el amor hacia ti mismo, realmente, ¿no? Y el gong es esta expresión. Cuando tú empiezas a ocuparte de ti mismo, lo que estás haciendo es empezar a amarte. Y el gong te ayuda en eso. El gong te ayuda a eso porque te proyecta tu vulnerabilidad. No es nada mal, ¿eh? Una Claro. vulnerabilidad, pero te la enseña para que tú las aceptes. Para asumirla, claro. Para asumirla, Sí. aceptarla. Y te enseña también tu resistencia y estas resistencias, pues y no hay escapatoria, no hay que aceptar. No hay que oír uno mismo, no se puede. No se puede, ¿no? Es nuestro deber, creo que, de aceptar todo esto. Pues muchas gracias, Marina. ¿Te parece que hagamos una breve demostración? Una demostración, bueno, demostración más bien va a ser un pequeño muestra de sonido. Lo que pasa es que lo que se escucha nunca es igual que lo que tú vives. Tiene que haber un súper buen sonido. Yo no dudo que aquí hay un buen sonido también, ¿no? Pero que tiene que haber ¿cómo decir? Una herramienta muy, muy potente para que sentimos los efectos del gong. Yo recomiendo una sesión en vivo. Una sesión en vivo, claro. Puede ser una sesión individual como una sesión grupal. O sea, las dos cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver esta pincelada. Vamos a ver esta pincelada. Gracias. Sí. A ti. Voy a utilizar un poco de esto para que se llaman unos flumis.